Hola, les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe en esta nueva serie de estudios bíblicos para vivir mejor. En este estudio aprenderemos lo que la Biblia enseña acerca de las bendiciones y las maldiciones. En este episodio estudiaremos cómo el quebrantamiento de algunas leyes del pacto provocan la pérdida de la bendición sobrenatural. Esta es la primera parte. Comenzamos. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar aquí con el tema. Recordemos que todo lo que hemos estudiado hasta ahorita es el tema de las bendiciones y las maldiciones, pero basados en el antiguo pacto. Ahí es donde estamos básicamente estudiando todos estos efectos y conclusiones. Pero les digo, las clases que vienen vamos ahora a aterrizarlo un poquito al nuevo pacto. Nosotros como cristianos, esto es para los judíos. ¿En qué manera eso pasa ahora a nuestra vida? ¿Qué connotaciones tiene? ¿Qué efectos tiene? Entonces, eso es lo que necesitamos todavía concluir nosotros, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con el tema. Ya habíamos estudiado dos temas, el tema de la hechicería y el tema de la idolatría. Como les digo, esos temas tienen bastante información y por eso, y aparte porque fue un problema muy grave en el pueblo de Israel y por siglos. Por esa razón hay bastante información en la Biblia sobre esos dos temas, sobre las consecuencias y los efectos. Lo que vamos a ver hoy son leyes especiales que, aunque Israel batalló no tanto con esto que vamos a ver, aunque sí se presentaron casos y temas sobre la injusticia, ¿no? Son temas cortos que es para completar básicamente todo lo que estamos ahorita ahí estudiando. Pero regresemos al tema de lo que significa la palabra abominación, que es algo que nosotros hemos estado estudiando, porque el tema es lo que genera la maldición es básicamente la abominación. Eso es algo que nosotros tenemos que tener, por supuesto, muy, muy bien claro. Ahí lo tenemos ya. La palabra abominación es un rechazo en forma natural. Se refiere a cosas que Dios ha estipulado en su ley y que rechaza cuando se practica. Obviamente el quebrantamiento de la ley, de las normas, los estatutos, todo ese tipo de cosas que Dios ha estipulado tiene como objetivo mantener la bendición. No se nos olvide que este es el centro. Dios ha bendecido a su pueblo, Dios nos quiere bendecir y para poder mantener esa bendición sobrenatural, acordémonos, sobrenatural, ha puesto las leyes, ha puesto las normas, estatutos, decretos, para que esa bendición no se drene, no se vaya y no se escape. Entonces, cuando nosotros quebrantamos algún principio de Dios, eso rompe las bendiciones. Pero cuando hay ciertos casos, como los que hemos estado estudiando, les llama abominación porque hay un rechazo patente de parte de Dios, porque va contra su naturaleza y por esa razón genera la pérdida de la bendición si se practica, si forma parte de nuestra vida y hay toda una expulsión de la persona o de la familia, de toda la comunidad del pueblo bendecido, del pueblo de Dios, de la tierra, inclusive la tierra prometida. Hay una expulsión cuando a una persona, una familia contamina a todos y cae en esa pérdida de bendición. Y ya hablamos también que Dios perdona la maldad hasta la tercera y cuarta generación, es decir, hasta que pasen 3, 4 generaciones, los descendientes se pueden, si desean, volver a recuperarse, ¿no? Pero siempre hay una salida para la restauración que se llama arrepentimiento. Y Dios puso en medio del pueblo de Dios todo un sistema para poder arrepentirse y poder quitar estas abominaciones y restaurar la relación con Dios, ¿no? Entonces, el tercer lugar que hablamos de la palabra toeva, que significa abominación, se usa también en la esfera sobre la jurisprudencia y las relaciones familiares. Hay leyes, hay reglas que sí se rompen, no todas, pero hay unas específicamente
le llama toeba, o son abominación, con respecto a la justicia, con respecto a temas, ciertos temas familiares, ¿no? Como el incesto, cosas de ese tipo le llama abominación, o cuando un hijo se acuesta con la esposa de su padre, que no necesariamente es su madre, pero es la esposa de su padre, y ahí hay ya todo este rompimiento y genera todas estas abominaciones también. Entonces, estos actos son características que con sus características destruyen la armonía social y familiar. Si se va rompiendo, como dicen ahora a los nuevos comentaristas, va rompiendo el tejido social. No solamente las relaciones familiares, sino las relaciones sociales por causa de estas abominaciones. Por esa razón se tiene que cuidar. Y van destruyendo a la sociedad, al pueblo y a las familias. Y estos actos y las personas que los practican, se le aplica el término toeba. Entonces, no solamente el acto se le considera como abominación, sino a las personas también se les considera como una abominación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por algunas de las leyes. El libro de Proverbios, versículo 6, dice básicamente, hay 6 cosas, es el versículo 16 en Proverbios 6, dice, hay 6 cosas que odia el Señor y 7 son abominables para él. Versículo 17, los ojos soberbios, si la soberbia, la lengua mentirosa, la mentira, las manos que derraman sangre, o sea, el crimen, un corazón que maquina planes perversos, la maldad, pies que corren rápidamente hacia el mal y un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces ahí está hablando en una manera muy general sobre este tema de lo que se genera estas abominaciones, cosas que Dios rechaza totalmente que sean parte del pueblo de Israel, porque esto deteriora la familia, deteriora a la persona, desde la persona se va destruyendo hacia afuera, no solamente al interior, hacia afuera, hacia la familia, hacia la sociedad, la mentira, el engaño, la soberbia, los planes perversos, aquellos que hacen el mal, el falso testimonio y los que siembran discordia, ¿no? Entonces vamos a entrar un poquito al detalle. No los vamos a desglosar todos, pero vamos a tocar algunos de los temas que me parecen, por supuesto, interesantes. Uno de ellos, el crimen, si lo queremos ver de esa manera, dice la ley en sí específicamente, dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 17, dice, no matarás. Y ese está muy claro específicamente en ese punto. Dice, la ley es muy clara, eso viene de los 10 mandamientos, dice, no matarás. Entonces vemos que la ley es específica, no da los detalles, pero sí podemos entender a qué se refiere, ¿no? No está hablando del caso de la guerra, son casos totalmente diferentes. Está hablando entre su propia sociedad, entre su familia, entre sus hermanos de raza, sus hermanos ahí de todo el pueblo, ¿no? De toda la comunidad. Y bueno, también la ley especifica que genera maldición cuando alguien, dice Deuteronomio 27, maldito el que acepte el soborno para quitar la vida a un inocente. Y todo el pueblo dirá amén. Cuando una persona acepta un pago o una gratificación a cambio de quitarle la vida a algo, a esa persona y a su descendencia se le genera una maldición. Y volvemos al mismo caso. Estamos hablando de personas que están bajo el pacto. Los que no están bajo el pacto, pues ya está bajo maldición cualquier tipo de ese tipo de situaciones. Pero le quita esta bendición sobrenatural de la que hemos estado llamando, ¿no? Y queda expuesto, ¿no? Otro detalle interesante es el tema del secuestro. En Deuteronomio 24, versículo 7, también dice, si se encuentra a un hombre que haya secuestrado a alguno de sus hermanos de los hijos de Israel y lo haya tratado con violencia y lo haya vendido, entonces ese ladrón morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti.
Entonces, el secuestro también genera este tipo de abominaciones. Las consecuencias de la maldición son sobre la persona y sobre sus generaciones por lo que él hizo, este tipo de actos, ¿no? Bueno, y seguimos con el otro tema. El tema que también hablamos en Proverbios 6 tiene que ver con el tema del robo. Dice la ley en Deuteronomio 5, que ya conocemos también los 10 mandamientos, es muy clara, dice no hurtarás, no robarás, eso todos ya lo conocemos. Pero se nos olvida que eso genera maldición, porque trae destrucción social, destrucción de la persona, destrucción de la familia. Y la ley empieza a ser más detallada. El Deuteronomio 27 dice, maldito el que cambie el lindero de su vecino. Y todo el pueblo dirá amén. Es decir, aquel que tiene propiedades que va moviendo la cerca, un metrito, 50 centímetros, un metro, unos 50, con los años va moviendo la cerca y luego de repente viene el dueño de su vecino y dice, espérame, esta cerca se movió durante la noche. Bueno, ese acto de mover los linderos, tus límites intencionalmente, es un robo y esa genera maldición. En ese sentido, todo aquel que mueva los linderos del terreno de su vecino. Y Levítico 19:35 dice, no haréis injusticia en los juicios, ni en las medidas de peso ni de capacidad. Tendréis balanzas justas, pesas justas, un efa justo y un injusto. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Aquí está hablando del robo que se da en la trampa de dar o vender un producto de menor calidad a lo determinado, ¿no? Por eso empieza a decir el versículo 35, dice que no hagamos injusticia, que no seamos injustos ni en las medidas de peso ni de capacidad, los volúmenes, es decir, en la comercialización de productos, y que tendrás tus balanzas equilibradas, bien configuradas, pesas justas. Un efa y un hin son medidas de volumen también. Entonces, eso genera, por supuesto, eso se considera como un robo y genera, por supuesto, maldición. Parece que una cosa tan sencilla, pero genera destrucción, si lo queremos ver de esa manera. Y Deuteronomio, capítulo 25, versículo 13 al 16, también recalca, dice, no tendrás en tu bolsa pesas diferentes, una grande y una pequeña. No tendrás en tu casa medidas diferentes, una grande y una pequeña. Tendrás peso completo y justo, tendrás medida completa y justa, para que se prolonguen tus días y en la tierra que el Señor tu Dios te da. Porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia, es abominación para el Señor tu Dios. Y ahí está el tema de la abominación, vuelve a aparecer. La persona que comete injusticia. Y se considera injusto este tipo de trato. Entonces dice, no debes de tener una bolsa de pesas distinta, una grande y una pequeña. Es decir, depende, como dice el dicho aquí en México, depende del sapo en la pedrada. Bueno, no se puede medir así. Si uno estipula un precio, ese precio debe ser parejo para el que tiene mucho dinero y para el que tiene poco. Porque si alguien se acerca bien presentado, cambian el precio en ese momento. Y si viene mal presentado, puedo aprovecharme de su ignorancia. Dice, no debemos de tener dos medidas distintas, presentarlo de acuerdo a la situación, que debemos ser totalmente íntegros en nuestras negociaciones, en nuestras comercializaciones. Y eso, dice, si la persona practica la justicia, medidas justas, le va a generar bendición, no solamente a su persona, sino a su descendencia. Y es una bendición sobrenatural cuando uno trata con justicia a las personas, ya sin importar la condición económica, ya sea que pueda o que no pueda. Es decir, lo que uno anuncia, eso es. Ahora que estamos en todo este tema de poder reactivar la economía en el Buen Fin, al menos aquí en México, estas semanas que se viene de aprovechamiento,
Hay toda una serie de artículos en internet de cómo poder comprar realmente ofertas auténticas, porque el engaño está a 1000 por hora, la velocidad. La estafa está por todos lados y se trata de vender un artículo que al final de cuentas es el mismo precio, pero que lo tuvo todo el año y que ahora lo rebajan y lo vuelven a subir y ahora es una rebaja, pero aparentemente una oferta. Entonces hay muchísimo en estos días que tenemos que cuidar, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, que tenemos que comercializar con autenticidad porque representamos los principios de Dios y ese ser auténticos, genuinos, transparentes, aunque nadie nos vea, porque Dios nos está viendo, aunque la gente se ponga de pechito, como dicen por ahí, pues es que se puso de pechito, por eso me aproveché. Alguien dice que en los negocios y en la guerra todo se vale. Pues no, aquí está el principio de Dios. Es muy claro sobre el equilibrio, las pesas justas, lo que se anuncia, lo que se entrega, las calidades, el no aprovecharse de la ignorancia de las personas. Si nosotros practicamos esta justicia, por supuesto, se va a generar bendición para nuestra descendencia, para las generaciones futuras. Si nosotros practicamos la injusticia, este tipo de robo, las consecuencias son para las siguientes generaciones. Como vemos, son temas básicamente de la vida diaria, ¿no? Y ahí aparece, por supuesto, el otro tema, el engaño. La ley, ¿qué dice la ley? No darás falso testimonio contra tu prójimo. Esa es la ley que marca claramente lo que nosotros debemos de hacer. Y Levítico 9 especifica dónde está ahí la maldición. Dice, no hurtaréis, ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros. Ahí parece que están las tres especificaciones en el versículo 11. El no robar con engaño. Engañar significa mentir con el propósito de atrapar, con el propósito de sacar provecho. Y mentir es precisamente no dar la información correcta. Esa tiene que ver con la mentira, dar información equivocada, y el engaño tiene que ver con dar información con la intención de poder sacarle provecho a la persona. Eso es engañarlo. Básicamente la raíz del engaño tiene que ver con un enredo, como una araña que empieza a tejer poco a poco alrededor de su presa, ¿no? El engaño tiene que ver como que le inyecta un veneno para irlo adormeciendo de tal manera que no responde, porque se va enredando y se va cautivando y cautivando el lazo del engaño. Una trampa donde aparenta algo y una vez que se para ahí viene el lazo del cazador y lo atrapa. Eso, básicamente el engaño tiene que ver con eso, y a diferencia de la mentira es dar información totalmente equivocada, ¿no? Para beneficio personal. Versículo 12 dice, no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. Entonces tenemos que el primer versículo nos habla de que nosotros no podemos timar a las personas, robar con engaño. El versículo 12 nos dice que nosotros no podemos mentir en los acuerdos, cometer ese tipo de fraude. Pero lo interesante del versículo 12 es que dice, no juraréis en falso por mi nombre. ¿Por qué aparece por qué dice esto de no jurar en falso por el nombre de Dios en los negocios? Porque tiene que ver con dar una garantía, ¿no? Si llegan a un acuerdo, se llega a un acuerdo, entonces para poder asegurarle a la persona de que nosotros vamos a cumplir, atravesamos el nombre de Dios, o en aquellos años lo atravesaban y decíamos, pues es en el nombre de Dios que yo voy a cumplir. Entonces dice aquí, no uses mi nombre para dar garantía al otro de que le vas a pagar. Si tú dices que vas a cumplir, cumple con tu palabra y sé honesto y darle honor a tus palabras, pero no atravieses mi nombre sabiendo que no vas a cumplir, sabiendo que te vas a escapar de la deuda y entonces atravesaste mi nombre para que el otro confíe en ti. Eso se llama jurar en falso. Que era permitido en el Antiguo Testamento jurar en el nombre de Dios, sí era permitido porque era una manera de dar una garantía. Pero cuando dice en falso es cuando tú tienes la intención de no cumplir. Entonces, cuando tú atraviesas valores sagrados, cuando atraviesas algo importante, es para que la persona confíe en ti,
porque tú estás atravesando lo más valioso para ti, que es el nombre de Dios, es decir, Dios mismo en tu vida. Cuando a veces decimos, te lo juro por mi madre que está en el cielo, qué sé yo, queremos dar una garantía a la persona, pero la palabra del Señor nos enseña que Jesús mismo dijo que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y todo lo que le agreguemos de más está sobrando. Entonces, es una abominación el llegar a un acuerdo y hacer promesas y atravesando el nombre de Dios como garantía, sabiendo que no vamos a cumplir para que la otra persona confíe en nosotros. Ese acto genera maldición, genera consecuencias, ¿no? Entonces, el versículo 13 sigue hablando del engaño. Dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. Y tiene que ver básicamente con no retener el salario injustamente. Trabajo dado, salario al pie de la letra, de acuerdo a lo negociado. Termina su trabajito el fin de semana, el sábado mediodía, ahí tiene su salario, lo que acordamos. Nosotros no podemos retenerle a la persona porque vive al día. Y le llama oprimir al prójimo, es un tipo de opresión cuando se le retiene el salario, a menos que no haya terminado su trabajo. Pero si terminó el trabajo, sería un engaño el decir, no tengo, los cajeros están cerrados, el lunes te pago el resto. No, no se puede. Si el albañil terminó su trabajo, si el pintor, si el carpintero, sobre todo gente que labora a esos niveles, que viven al día, a la semana, genera maldición cuando nosotros retenemos su dinero que ya les corresponde porque ya trabajaron. Retener lo que ya se ganó genera maldición. Y bueno, no se diga, por supuesto, a otros niveles también. Jinetear el dinero, como esa expresión muy mexicana, es decir, es un dinero que ya no es de nosotros, ya le pertenece a la otra persona y no se lo entregamos, lo estamos jineteando para poder que genere intereses en nuestra cuenta y luego después se lo entregamos. Y entonces damos una serie de excusas para poder no entregarlo. Eso genera maldición. Mucha gente no lo sabe, pero ese trato hacia los demás, ese es un tipo de engaño que va generando maldición en las siguientes generaciones. Por eso dice, el salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. Y se refiere que se paga diariamente porque así se hacía en el Antiguo Testamento, ¿no? Él se pagaba cada día. Al terminar la jornada, ahí se le pagaba. Cada día se le pagaba al terminar el día. Ahora no, hay acuerdos semanales, quincenales, mensuales, no sé. Pero el asunto es que una vez terminado el trabajo, de acuerdo a lo estipulado, se tiene que entregar el dinero. Entonces, retener el salario injustamente, sin ninguna razón, es un tipo de engaño que genera maldición. Levítico 19, versículo 16. Dice, no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. Y ahí también es otro tipo de mentira, de engaño, calumniar el prestigio, el nombre de la persona o de una familia o de una institución. Es decir, desprestigiarlo. Se lleva años levantar el buen nombre. Son años. Y en un instante se puede destruir por una envidia, por los celos, por desear lo que tiene la otra persona, el éxito, los logros y la calumnia. Este tipo de situaciones destruye el buen nombre y el prestigio que se tardaron muchos años en levantarse. Ese tipo de destrucción que puede llevar a una persona o una familia a sentirse avergonzados públicamente y humillados por un engaño, por una mentira, la persona o las personas que hagan eso, se le genera una maldición en ellos y en sus descendientes. Esto es muy claro. Este tipo de situación, calumniar entre el pueblo, destruye la vida de los demás. Los puede llevar a niveles de depresión enfermizos.
los puede llevar, esa destrucción del prestigio, del buen nombre que les costó muchos años levantarse, los puede llevar a tomar decisiones equivocadas por la humillación pública. Cuando alguien solamente por envidia, por celos, por codicia, por desear algo que no les pertenecía y verlos tal vez destruidos, empiezan a generar un tipo de calumnia, el chisme, aunque el chisme es todo un tema, pero ese traer información equivocada, levantar, sobre todo ahora que vivimos en una sociedad realmente peligrosa, porque desde que empezó toda esta revolución de la información a través del Internet, se hizo toda una revolución. Todos nosotros ahora ya somos especialistas en todo. Lo que quiera aprender, solamente busque los tutoriales y puede aprender de lo que quiera. Cualquier tema que usted quiera aprender, informarse, búsquelo y va a venir muchísimos temas. Y el problema ahora es que junto con toda esta información, esta avalancha de información, estas olas gigantescas que nos han inundado de información, porque estamos todos ya conectados a este sistema, viene un problema mayor. Algunos le han llamado el fake news. La desinformación está mezclada. La información falsa y fraudulenta está mezclado en todo esto y la gente no sabe cómo distinguir entre la verdad y el engaño. También es todo un tema que valdría la pena estudiar, sobre todo cuando tratamos de investigar ahora con temas de la Biblia, buscar predicadores. Es un problema realmente grave si la persona no ha desarrollado el criterio bíblico de la palabra de Dios y ciertos puntos importantes para poder discernir qué alimento va a separar del bueno del malo en toda esta revolución de información. Entonces ahora podemos encontrarnos cómo con facilidad se calumnian a las personas a través de Internet, a tal punto que ha tenido que sacar nuevas leyes para proteger el buen nombre. No nada más de la gente, de los políticos, sino de personas importantes, hombres de negocios, actores, hay gente honesta de todo, pero es cuestión de que alguien, una mujer o un hombre, se le ocurra decir algo en contra de esa persona, mientras son peras y son manzanas, mientras se investiga la verdad, la noticia se extendió por todas las redes sociales y esa persona quedó destruida, sin saber si era verdad o mentira. Esos niveles de calumnia en las redes sociales, el formar parte cuando recibimos una información que está calumniando a alguien y nosotros la mandamos más adelante, estamos participando. Mi consejo es que cuando en las redes sociales reciba una mala información, desprestigie a alguien, ya sea que la persona nos agrade o no nos agrade, si nosotros nos llega ese desprestigio, es nuestra responsabilidad detenerlo, a menos que nosotros seamos las personas apropiadas para recibir esa información. El tema de la calumnia es un tema muy actual. Se destruye con mucha facilidad el prestigio de personas, hombres y mujeres de prestigio, serios, que no han hecho nada, y con mucha facilidad se destruye su nombre. Este es un problema realmente grave en nuestros días. Yo los invito a que antes de transmitir una información, investiguemos las noticias. Hay gente que transmite con mucha facilidad, no solamente en WhatsApp, en todas las redes sociales, cualquier noticia que les llega. Algunas noticias las he investigado y son noticias de hace 15 o 20 años. Ni siquiera están actualizadas. Y algunas ni siquiera son verdad. Siempre que me llega algo a mí, yo me pongo a investigar si es verdad o es mentira. Y si es verdad, ya decidiré si la mando o no. Pero nosotros no podemos formar parte de todo un sistema de calumnias hacia cualquier persona, sobre todo en estas guerras de los partidos políticos entre uno contra otros. Que si es bueno el presidente, que si es malo, que el diputado, que el gobernador, que la senadora. Es un problema. Lo estamos viendo ahorita en las elecciones de los Estados Unidos. Hay un problema de desinformación. Ya no se sabe qué es la verdad. Porque la calumnia enreda, la calumnia disuelve la verdad y la va enredando con mentiras, con falsedades y se desprestigia. Por eso es muy importante, Levíticos 19:16, no andarás, dice aquí con claridad, no andarás de calumniador entre tu pueblo,
no harás nada contra la vida de tu prójimo. Nosotros no somos las personas indicadas. Si hay algo que se tiene que hablar, que se hable y que los jueces determinen las condiciones, si es correcto o no es correcto, que se presenten las demandas. Pero nosotros no podemos formar parte de una calumnia. El problema es que en nuestros días es que las redes sociales tienen tanta capacidad que en cuestión de horas se hace viral una noticia y está en la mente de todos ya el desprestigio, sin saber si es verdad o es mentira. Yo les aconsejo, si usted quiere ser un buen cristiano, no transmita noticias, información que no haya sido corroborada y que sobre todo no ayuda, porque es formar parte de una calumnia. Alguien con intereses oscuros lo desparramó con la intención de que se extienda. Y una vez extendido, si se demuestra o no se demuestra, ya no es importante. Y el objeto de esa calumnia ya llega a un sistema de humillación, a un punto de humillación, de depresión, y puede ser una persona, familias o instituciones serias, inocentes. Entonces, este tipo de actos genera maldición. Eso no lo podemos nosotros quitar. Anhelamos las bendiciones de Dios sobrenaturales, tenemos que cuidar de no formar parte de los sistemas de calumnia. Si alguien hizo algo malo, que se presenten las demandas y que los jueces hagan lo que tengan que hacer. Pero nosotros formar parte del desprestigio, aun sea verdad, no debemos involucrarnos en esas situaciones. Aprovecho el momento porque esta es parte de la vida en la que estamos viviendo todos, por todos lados, no solamente cuestiones políticas, sino también en las cuestiones sociales. El nombre de alguien, de una persona, un hombre, una mujer, una familia, se desprestigia en un instante, ¿no? Bueno, avanzamos. Hay otras leyes muy interesantes también que generan maldición, sobre los indefensos y los desprotegidos. Por ejemplo, la ley dice muy claro en Levítico 19:29, no degradarás a tu hija haciendo que se prostituya, para que la tierra no se entregue a la prostitución ni se llene de corrupción. Lo que es trata de blancas, ya sea familiares o no familiares, cuando alguien tiene atrapado a una persona para prostituirlo. Eso genera maldición. Es muy clarito el tema, ¿no? El otro versículo, que es el Levítico 19, versículo 14, también es muy clara la escritura. Dice, no maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios, yo soy el Señor. Genera maldición cuando nosotros nos aprovechamos de las personas que están limitadas en ciertos aspectos. El que no oye o el que está ciego, ponerle un estorbo en el camino o burlarnos de ellos, de las personas que no tienen sus capacidades completas. Dice, sino que tendrás temor de Dios, tu Dios, yo soy el Señor. Pero note que dice que tendrás temor de tu Dios. ¿A qué se refiere tendrás temor de tu Dios? Respeta a Dios con esos actos y no les pongas estorbos a las personas que no están completos en sus capacidades para aprovecharte de ellos o para ponerle tropiezo. Torcer el derecho de ellos con la intención de sacar ventaja por su discapacidad genera maldición. Cambiar las herencias de personas que han heredado o que tienen derechos a ciertos privilegios porque los heredaron, se los ganaron, pero ahora están discapacitados porque no oyen, no ven, no pueden caminar, están sujetos a una silla de ruedas y me voy a aprovechar para eso. Hace algunas semanas salió una noticia, no fue en este país, me parece que fue en otro país, donde una mujer iba y cobraba constantemente la pensión de su padre. Y el problema es que su padre murió, pero ella siguió cobrando la pensión y llevó a su difunto padre en una silla de ruedas simulando que estaba vivo. Ese es el abuso al respeto de la dignidad de esta persona con tal de seguir aprovechando del beneficio que ella estaba teniendo, ¿no? Entonces nosotros no podemos aprovecharnos de la discapacidad de toda esta gente que a veces tiene problemas cerebrales o problemas de entendimiento,
tienen una discapacidad, un grado de inocencia tan fuerte que nos aprovechamos de ellos y ellos no se dan cuenta que los estamos engañando. Eso genera maldición. Cuando aprovechamos vender algo a una persona que está confiando, venderle algo que sabemos que no sirve para nada y confía en nosotros porque la persona no tiene sus capacidades completas para discernir que lo que está comprando no sirve. Pero nos aprovechamos. Por eso dice, no maldecirás al sordo, no te aproveches de ellos, no los trates mal, no le pongas tropiezo al ciego, sabiendo que no ve. Al contrario, tienes que tener temor a Dios y cuidarlos. Entonces, el abuso y la burla a personas que les faltan capacidades genera maldición. Parece muy extraño que lo que hablábamos de la idolatría genera maldición, pues todo nos quedó claro. Hablar de la hechicería y pactos satánicos y adivinaciones, pues a todos nos queda claro. Consultar a los muertos genera maldición, pues sí, también nos queda muy claro. Pero este tipo de cosas, parece que no. Pero es la realidad, genera maldición. Está claramente estipulado. Deuteronomio, capítulo 27, el versículo 19. Es muy claro en esto. Dice, maldito el que pervierta el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dirá, amén. Y ahí está muy clara, de la persona que pervierta, que tuerza el derecho de los forasteros, de los emigrantes, de los recién llegados al país, que llegaron por diferentes razones, que llegaron legalmente o ilegalmente, los ilegales. Aprovecharse de los ilegales porque desconocen cómo se mueven las cosas en este país, porque no tienen derechos. Pensamos que no tienen derechos porque no son mexicanos. La persona tiene derechos humanos que lo protegen donde quiera que se encuentre. Pero aprovechar la ignorancia de un forastero porque no tiene relaciones aquí ni familiares, porque está solo o sola, porque no tiene un lugar donde meterse y aprovecharnos de él en el trabajo, eso genera maldición. ¿Qué pasa con los ilegales en los Estados Unidos? Trabajan desde las 5 de la mañana y se quedan todavía hasta las 8 o 9 de la noche y van y los encierran en unas bodegas y no salen ni los fines de semana. Ahí les entregan el salario cuando ellos quieren y no saben si es correcto lo que les están entregando. ¿Por qué? Porque no hay derechos y no salen a decir nada porque tienen miedo a que los pesquen y los echen fuera. Bueno, aprovecharse de los ilegales, no tratarlos con dignidad, genera maldición a esa persona y a su descendencia. Maldito el que pervierte el derecho. Todos los ilegales tienen derechos. A lo mejor no tienen derechos de ciudadanía, tal vez no los tengan. Los refugiados, aquellos que huyen de sus países para salvar su vida, aquellos que han viajado de otros países dejando todo, sus familias, sus herencias por cuestiones de guerra, los que llegaron en la época de que estaba Europa toda como una bomba de tiempo y llegan y huyen y se meten en diferentes países. Había que tratarlos con dignidad y no aprovecharse de que no hablan el idioma. Porque no hablan el idioma, engañarlos, aprovecharse de ellos. Dice, maldito el que pervierte el derecho de los extranjeros. La Biblia es muy clara. En el Antiguo Testamento hay leyes muy claras para tratar a los extranjeros con dignidad. Inclusive la Biblia dice, en esas leyes, dice, cuando tú vayas a cosechar el trigo, dijo, no rebusques entre el fruto, ya sea que sean huertas de higos o de manzanas o de uvas, de lo que quieras. Dijo, no le rebusques, cosecha, pero siempre deja fruto para la viuda y el extranjero y el huérfano. No tienen trabajo, no tienen derechos en ese país y se están muriendo de hambre, pero huyeron para salvar su vida por alguna razón. Dijo, siempre deja espacio para que tengan que comer. Siempre deja frutos en los árboles. No lo rebusques, no lo agotes, deja algunos. Deja las esquinas con espigas de trigo para que llegue el extranjero y arranque las espigas y pueda hacerse un pedacito de pan. Esa es una ley. Entonces, lejos de rebuscar y no dejar nada para el extranjero, dice, no pervierta su derecho porque eso genera maldición. Y luego dice del huérfano.
y de la viuda. La situación de los huérfanos y de las viudas en aquellos años realmente era muy precaria. La viuda al momento de morir, si no encontraba a alguien que la tomara por esposa, no le quedaba más que un camino de prostitución y de mendicidad. Es todo un tema, el tema de las viudas en el Antiguo Testamento, que la ley, los demás países practicaban con las viudas, no las dejaban, nadie las quería porque fueron de alguien. Inclusive hay todavía algunas religiones como el hinduismo en donde cree que la viuda sigue casada con el difunto. Hay una película que yo les recomiendo para entender el tema de las viudas. Es una película reciente, digo reciente, tendrá unos 5 o 6 años, de una directora hindú, la directora de esta película, y la película se llama Water, agua. Si la pueden ver, véanla, para entender el tema de la situación de las viudas en el Antiguo Testamento, porque todavía en la India se sufre. Había muchachitas que se casaban a los 13, 14 años con ancianos, y al momento de morir el esposo anciano, ellas ya no podían volverse a casar, porque decían que seguía casada con el difunto hasta la eternidad. Entonces ahí, y nadie la podía recoger. Entonces andaban en la prostitución, en la mendicidad. Había lugares especiales donde las recogían y vivían, las llevaban a las esquinas para poder que pidieran de comer en las calles. Bueno, así estaba en el Antiguo Testamento. Las viudas ya, a menos que hubiera alguien que las cuidara, y muchas quedaban abandonadas porque se casaban muy jóvenes con gente mayor, entonces no hallaban ya qué hacer. Entonces la ley decía, protegía a las viudas, el Antiguo Testamento las protegía. Dijo, hay aquel que se aproveche del derecho de las viudas, o al contrario tienes que cuidarla, va a generar maldición si se aprovecha y se queda con las tierras de una viuda, porque no podía quedarse con las tierras la viuda, tenía que casarse con alguien, con un familiar, lo que se llamaba la ley del levirato, es decir, que las propiedades del difunto, para que ella las pudiera aprovechar, tenía que casarse con un familiar del difunto para seguir aprovechando la tierra. De otra manera quedaría totalmente desprotegida. Acuérdense el libro de Ruth, si leen el libro de Ruth, ahí va a hablar sobre este tema. Por esa razón, Dios puso una ley para proteger a los forasteros, a los huérfanos y a las viudas, porque el camino que les esperaba era un camino muy duro, y al menos el pueblo, la comunidad, debería de protegerlas, de no perdiertas el derecho. Aquel que se aproveche una viuda porque no tiene quien la defienda, a ese le va a generar una maldición si se aprovecha. Le invito a que me acompañe a ver la segunda parte de este segundo episodio.